Es más dulce que la miel, tu palabra, Señor, trae noticias de bondad y revela salvación. Más dulce que la miel, tu palabra, Señor, trae noticias de bondad y revela salvación. Tu palabra, mi Dios, nos da la vida. Más deseable que el oro, tu palabra, mi Dios. Es perfecta como tú, y da vida y redención. Tus preceptos, mi Señor, traen alegría al corazón. Es tan bella como el sol y restaura el corazón. Es tan limpia que no se ve ni una mancha de color. Tu palabra, mi Dios, nos da la vida. Más deseable que el oro, tu palabra, mi Dios, una verdad divina. Tu palabra, mi Dios, lo mejor para mi alma. Tu palabra, mi Dios. Tu palabra, mi Dios, nos da la vida. Más deseable que el oro, tu palabra, mi Dios, una verdad divina. Tu palabra, mi Dios, lo mejor para mi alma. Tu palabra, mi Dios. Tu palabra, mi Dios. Tu palabra, mi Dios. Tu palabra, mi Dios. Gracias a Dios, hermanos, podemos reunirnos un día más en la majestad de la comunión con Dios y a través de su Santo Espíritu, y ya hemos recordado y participado de la Cena del Señor. Así que en estos momentos vamos a continuar estudiando el libro de los Salmos, y gracias a Dios porque tenemos el privilegio de poder hacerlo así en nuestros hogares, de esta manera, y es la manera que el Dios Todopoderoso ha establecido para este tiempo. Te invito a leer el Salmo número 19, que es el Salmo que vamos a meditar en esta mañana, amados hermanos. Así que leemos el Salmo número 19. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso el tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo,
se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Miren, este Salmo número 19 dice las obras y la palabra de Dios. Y yo le puse un título, cómo Dios se revela al hombre, cómo se muestra, cómo se manifiesta al hombre, Dios en su grandeza. Continuamente Dios está hablando al hombre, continuamente, permanentemente, desde la eternidad y hasta la eternidad. Vamos a ver que Dios está hablando en estos primeros 6 versículos acerca de la creación, de esta creación que es maravillosa, que es esplendorosa. Y también luego vamos a ver que Dios se manifiesta, se muestra al hombre a través de su palabra. Vamos a comenzar por el punto número 1. Dios se revela a través de su creación. Los cielos indican la grandeza de nuestro amado Dios. ¿Quién los hizo? ¿Quién extendió sus medidas? ¿Cómo lo formó? ¿Cuándo lo formó? Nosotros miramos el cielo y nos quedamos absortos, asombrados, maravillados de ver estos cielos grandiosos. Nos muestra la grandeza del Dios creador. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Quiere decir que nos están hablando, nos están diciendo. Dice la palabra de Dios allí en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, se muestran desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Las cosas visibles, lo que vemos nosotros, hermanos, los cielos, la gloria de Dios. La gloria de Dios es la manifestación de la belleza de Dios, infinita, y la grandeza de su creación, de su manifestación en la creación. El firmamento nos habla de que esto fue creado por Dios, no se hizo solo. Muchos hay que dicen, no, pero es la teoría, esto, que hubo una explosión, hubo un cataclismo muy grande. No, Dios lo creó y lo formó. Si nos remitimos a Génesis capítulo 1, ahí vemos detalladamente cómo Dios creó todas las cosas, cada día. Dice, los días son sin palabras. ¿Pero cómo son sin palabras? No, los días no hablan. No hablan a voz audible. Pero sí hay una cosa que hacen. Se comunican, hermanos. Tienen la grandeza, están perfectamente sincronizados. Al día continúa la noche. Y luego de unas horas viene de vuelta el día. Y el sol sale en el oriente. Y luego de transcurrido un tiempo, se pone y sale en el occidente. Están sincronizados. Hay una voz en la naturaleza, no audible,
pero sí que nosotros la podemos ver, la grandeza y la gloria de Dios. La palabra. Son conocidas, esas voces no audibles son conocidas, porque la creación comunica de su Creador. Dice que por toda la tierra salió su voz. Esta voz es en silencio, no hace referencia a sonidos, pero sí está comunicando que hubo un Dios creador, soberano, que hizo todas las cosas perfectas. Y la creación responde hasta el día de hoy, hasta nuestros días, a su Creador. Una sincronización, sin palabras, nos habla de la existencia del gran Dios creador y aquel que hizo todo perfecto. También el sol nos habla de la grandeza de Dios. Dice que al sol le puso tabernáculo, le puso como una tienda, un lugar donde Él está allí en su lugar. El sol viene a significar brillante. El sol es el astro que brilla. El sol transmite la vida. No podríamos vivir sin sol. Las plantas no crecerían, las semillas no crecerían, los sembrados no madurarían, los árboles no darían sus frutos en su tiempo. El sol es la vida, y para el ser humano el sol es vida, es alguien que brilla. Y dice que como un esposo que sale de su tálamo, sale de su habitación porque lo representa como un novio que va al encuentro de su amada novia para luego contraer matrimonio, como un esposo que sale de su habitación, se alegra. El sol nos da alegría, ¿no, hermanos? Nos da alegría. Cuando vemos los días nublados, de llovina, frío, nos metemos adentro, pero cuando sale el sol en su fuerza, deseamos abrigarnos y calentarnos a través del sol. ¡Cuál gigante! Y fíjate, hermano, yo me sorprendí mientras estaba estudiando este tema, nos habla del gigante porque es el centro del sistema solar, es el sol. Y anoté las medidas. Mirá, hermano, las medidas que tiene el sol. Su diámetro es de 1.392.000 kilómetros. La distancia del sol a la Tierra es de 149.600.000 kilómetros. La rotación sobre su eje es de 25 días en la línea de Ecuador y de 36 días en los polos. Su temperatura varía entre 4.000 y 6.000 centígrados. Tremendo. El sol, la fuerza. ¿Quién se puede acercar al sol? Nadie. Es el objeto más grande que se conoce en la naturaleza. Y dice que el sol sale de un extremo hacia el otro y tiene un curso. ¿Quién le estableció ese curso? Dios lo estableció. Dios lo prefijó, ese curso, para que tenga una órbita. Y dice que no hay nada que se esconda de su calor. Esto nos indica que, hermanos, lo envuelve todo y nos está demostrando que la Tierra es redonda. Antes que los astrónomos y los científicos descubrieran, porque dice que nada hay que se escape de su calor. Nos está indicando la perfección de Dios. Ahora, esto que hemos estado contemplando desde el versículo 6 nos habla acerca de la creación de Dios. Dios habla a través de su creación para todo el mundo, sin discriminación, para todos, para todo lenguaje, para toda nación, para todo pueblo, para grandes, para chicos, para personas que vienen del oriente, del occidente, para todos. La creación habla a todos. Ahora vamos a ver en el punto número 2 que Dios se revela y habla a través de su palabra. Miren, queridos hermanos, tenemos que comprender que la palabra de Dios es vida, es vida. Y la palabra de Dios está al alcance. La palabra de Dios ha sido dejada para que cada uno de nosotros pueda comprender la inmensidad
y pueda comprender el plan de salvación de Dios. Dios creó todas estas cosas. Dios creó el mundo en su infinito poder, en su majestad, en su sabiduría. Pero Dios también se revela, se muestra, se manifiesta a través de su palabra, a través de las Sagradas Escrituras. La ley de Jehová, la ley de Dios, transforma vidas, transforma personas. Vemos innumerables hombres y mujeres en las Escrituras, desde Génesis hasta el Apocalipsis, que fueron transformados, fueron hechos nuevos, no porque en ellos había algo que los cambió, sino que la palabra de Dios vino a ellos. Ellos la aceptaron, creyeron, reconocieron este Dios Salvador y sus vidas cambiaron. Del versículo 1 al 6 Dios nos muestra su creación al alcance de todos. Pero del versículo 7 al 11 vamos a ver una revelación especial que viene de la palabra a cada criatura de Dios, a cada uno de nosotros. Vemos que se mencionan 6 veces la palabra Jehová, 2 veces en el versículo 7, 2 veces en el versículo 8 y 2 veces en el versículo 9. Hay 6 nombres que se le da a las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Dice que la ley de Jehová son las instrucciones de su Creador para su creación. La ley de Jehová. Instructivos, ordenanzas, para que el hombre honre a Dios, escudriñando las Escrituras, entendiendo las Escrituras, aplicándolas. Dios nos dejó su palabra para que el hombre honre a Dios. Y estas Sagradas Escrituras se llama la Biblia. 66 libros, hermanos, escritos. 66 libros escritos por diferentes hombres, pastores, reyes, profetas, médicos, cobrador de impuestos, perseguidor de los cristianos, luego convertido por el poder de Dios, y tantos hombres que escribieron la palabra de Dios, la Biblia, queridos hermanos, la ley de Jehová. Esta es la ley de Jehová. El testimonio de Jehová, el testimonio de Jehová nos da a conocer un hecho de lo cual es testigo Dios y las 3 personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Las Escrituras dan testimonio de Dios porque ellas dan a conocer al hombre el plan de Dios y que Dios es amor. Dice en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas hablan de mí. Las Escrituras hablan de Dios, de su amor, de su misericordia, de la paciencia que nos tiene a cada uno de nosotros, de su compañía, de su sostén, de su aliento, del ánimo. Calma nuestras lágrimas, nos da gozo, transforma nuestras vidas. Dice también que llama a las Escrituras los mandamientos de Jehová. ¿Qué es un mandamiento? Son algo que ha mandado Dios, son absolutos. No se pueden cambiar. Dios lo ha establecido. No se pueden negociar. Son mandamientos de Dios. Dios lo ha dejado establecido para que nosotros lo cumplamos, lo obedezcamos y lo realicemos. ¡Qué Dios maravilloso! Creó al hombre, formó a la mujer y no los dejó solos. Le dio su palabra, le dio su compañía. El precepto de Jehová, también lo llama el precepto de Jehová, un estatuto, algo que está establecido, que se debe cumplir, porque viene de parte de Dios, porque viene de Dios.
Toda la Escritura, dice allí en Timoteo, es inspirada por Dios. Toda la Escritura, hermanos. La Escritura no es de interpretación privada. La Escritura es una sola Escritura. Y aquí en la Escritura, en la Biblia, está revelado que tenemos que tener un encuentro con Dios a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. El temor de Jehová, lo llama el temor de Jehová, no el miedo a Jehová, no tenerle miedo, ¿ahora qué vendrá? ¿Qué pasará? No, sino el tener una reverencia, reconocerle. ¿Cuánto nos cuesta reconocer? ¿Cuánto nos cuesta reconocer el poder de Dios? Bueno, esto se habrá hecho solo, se hizo solo. No. Nosotros, los que un día hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos confesado nuestros pecados, nos hemos arrepentido y hemos obtenido la salvación de nuestras almas. Nosotros sabemos y comprendemos que tenemos que tener reverencia ante nuestro Señor, ante nuestro Dios, reverenciarle, honrarle, glorificarle. ¿Cuándo? Todos los días de nuestras vidas. El temor de Jehová, no miedo, no tenerle miedo. Los juicios de Jehová, otro nombre que se le da a la palabra de Dios. Los juicios de Jehová, los juicios son correctos, no son equívocos. No son equívocos. Vemos en nuestros días distintos juicios que se celebran y decimos, pero no puede ser este juicio. Se han equivocado. Y sí se equivocan. Los juicios de Jehová son correctos. No se equivocan. No se equivocan. Dice la palabra de Dios, porque ha establecido un día. Dios ha establecido un día en el cual juzgará a todos los hombres por aquel, su Hijo, que vino a esta tierra para predicar el Evangelio del arrepentimiento y para anunciar las buenas nuevas de salvación. Ahora vamos a ver 6 características de las Escrituras. Vimos cómo se la nombra a la palabra de Jehová. Ahora vamos a ver 6 características de estas Escrituras. Dice que la ley de Jehová es perfecta. Y pongo énfasis en el verbo es. Mirá, querido hermano, en la vida, en nuestra vida, en tu vida, en mi vida, van a venir días difíciles, días complejos, días de alegría y también los otros días de tristeza. Van a venir situaciones que no sabemos cómo resolverlas, qué hacer. ¿Y ahora qué hacemos? La ley de Jehová es perfecta. Es suficiente para todos los aspectos de nuestra vida. No necesitamos nada más, porque es perfecta. ¿Qué hay que es perfecto? ¿Podemos nombrar algo que sea perfecto? ¿El hombre puede ser algo perfecto? No puede hacer nada. Siempre hay algo que queda como un pequeño detalle, un pequeño error. Pero la ley de Jehová es perfecta, no tiene error, es inequívoca. Dice que la palabra de Dios es completa, no hay que quitarle o añadirle nada. Dice allí en Apocalipsis 22, 19, porque si no van a venir consecuencias tremendas para el que añada o que quita algo de la palabra de Dios. Dice luego que el testimonio de Jehová es fiel. ¿Cuánto nos agrada cuando decimos, mira, el Señor es fiel conmigo? El Señor no me dejó, está conmigo. Me olvidé del Señor hoy en este día. No tuve comunión con Él, pero el Señor es fiel. Porque Él permanece para siempre. Es de confianza, queridos hermanos. ¿En quién vamos a depositar nuestra confianza? En el Señor, porque Él es fiel. Los mandamientos de Jehová, dice, son rectos. No hay favoritismo, es justa. No se inclina ni para un lado ni para el otro. A todos nos aplica por igual. Son rectos. El precepto de Jehová es puro
quiere decir que es auténtico, no tiene aleaciones, es puro, es auténtico. Esta palabra de Dios es auténtico, es la verdad de Dios. Pero dice también que el temor de Jehová es limpio, no hay imperfección, no tiene alteración. Si nosotros leemos la palabra de Dios desde el principio de las Sagradas Escrituras, siempre habla y siempre se dirige hacia Dios, hacia obedecerle, hacia cumplir sus mandamientos, a amarle, a buscarle. No está corrompida, hermanos. La palabra de Dios no está corrompida. Una palabra que nosotros en nuestro vocabulario lo vemos y vivimos a cada momento. No está corrompida. La palabra de Dios es incorruptible. Así como nuestra herencia en los cielos es incorruptible. Nunca va a dejar de ser. Los juicios de Jehová, dice, son verdad. No son engañosos. Son verdad. De lo que el Señor dictaminó, eso se realiza. Los juicios son verdaderos. Indica que es algo real. Nos dice en San Juan 17, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios. ¿Cómo encontramos la verdad? En escudriñar las Sagradas Escrituras. ¿Cuándo encontramos la verdad? Cuando vamos a ella. ¿Hay algún día especial, alguna hora especial? Siempre. Siempre está dispuesta. Siempre está dispuesta. Dice, muy cerca está la palabra de Dios, en tu boca y en tu corazón, para que la obedezcas y para que la cumplas. Ahora vamos a ver 6 beneficios que nos brinda la palabra de Dios. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma de cada uno de nosotros, el alma de las personas que reconocen al Dios Salvador y a su Hijo amado Cristo Jesús. Dice que esta ley de Jehová, las Sagradas Escrituras, convierte. Nosotros sabemos lo que significa convertir. Quiere decir hacerlo nuevo, convertirlo. Si vamos para el norte, nos da vuelta y nos vamos hacia el otro lado, vamos hacia el sur. Nos convierte, nos transforma. Nos transforma totalmente. Nos dice que la palabra de Dios en Hebreo 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra, hermanos, penetra. Cuando estamos en dificultades, la palabra de Dios penetra. ¿Penetra hasta dónde? Hasta partir el alma. Llega hasta nuestro interior, hasta nuestro lugar más secretito que tenemos, llega y penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea que parte todo, hermanos. No deja nada, no descubre tal cual somos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que estaba pensando? ¿Cuál es la intención del corazón? La palabra de Dios. La discierne y la entiende. Pero convierte el alma, queridos hermanos. Dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Las Sagradas Escrituras nos hacen sabios, hermanos. Y dice la palabra de Dios que si tenemos falta de sabiduría, le tenemos que pedir a Dios que Él la da en abundancia. ¿Para qué vamos a ser sabios? Para no ser engañados por distintos vientos de doctrinas erráticas y erróneas que vienen a nuestros oídos y vemos que están continuamente buscando y dando vuelta alrededor nuestro. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Queridos hermanos, buenas noticias, algo nuevo, algo que me dé alegría. Cuando nosotros hablamos y decimos, bueno, algo de alegría, esta semana no tengo nada que me dé alegría. La alegría viene de Dios y de su palabra. El gozo que el Señor nos da en todas las circunstancias,
aún las más difíciles de atravesar. Cuando la palabra de Dios se obedece, nos da alegría y permite disfrutar de la verdadera vida en Cristo Jesús. De la verdadera vida en Cristo Jesús. Pero dice también que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Nos dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. No vamos a tropezar. Si conocemos la Escritura, si obedecemos la Escritura, es como una lumbrera que alumbra nuestros pasos. Pero también dice que el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre y nos limpia, queridos hermanos, porque permanece para siempre. Todo terminará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dice Isaías 40, versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Qué maravilloso, queridos hermanos, qué maravillosos. Vamos a entrar al punto número 3. La grandeza de la palabra de Dios es valiosa. Y acá el salmista nos habla en el versículo 10 que es más deseable que el oro. ¿Quién no quisiera tener oro? Y mucho, ¿no es cierto? Pero el salmista dice que es más deseable que el oro y es más valiosa que el oro. Esta palabra de Dios le da al hombre la salvación de nuestra alma, la salvación de su alma. Dice en Marcos 8:36, pero ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Puedes tener todo el oro del mundo y perdés tu alma. No vale de nada. Y más dulce dice que la miel. Qué rica que es la miel, ¿eh? El pueblo de Dios iba a ser ingresado en una tierra que Dios le prometió, dice, tierra que fluye leche y miel. La miel nos habla de que nos quita la amargura del pecado, la amargura del pecado. La miel es nutriente, tiene beneficios para nuestra vida, así como la palabra de Dios tiene beneficio para nuestra vida espiritual. Pero dice en el versículo 11 que tu siervo es además amonestado con ellos. El salmista reconoce su persona como un siervo, alguien que no se pertenece, un jornalero, un sirviente, un criado. Todos los derechos lo tiene su amo. Todos nuestros derechos le pertenecen a nuestro Dios, que nos ha salvado para siempre jamás. Pero además es amonestado, somos amonestados por la palabra de Dios para evitarnos grandes dolores y grandes dolores de cabeza, hermanos. En guardarlos hay grande galardón. Obediencia a la palabra de Dios, queridos hermanos, trae grande bendición. Quienes no obedecen a la palabra de Dios tendrán grandes consecuencias, pero tremendas, tremendas. El salmista valora la palabra de Dios porque él ha sido transformado por la palabra de Dios. Punto número 4. Nos rendimos ante la grandeza de Dios. La palabra de Dios transforma vidas. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Nadie. Nadie puede entender sus propios errores. Los conscientes y los inconscientes. Líbrame de los que son ocultos. Tenemos que prepararnos y presentarnos delante de Dios, porque aún hay deseos pecaminosos en nuestro ser. Líbrame de los que me son ocultos, los que yo no puedo responder por mí mismo. Líbrame, Señor. Pide ayuda para ser íntegro. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. No sentirme orgulloso, que me vea como alguien superior a los demás, que no se enseñoríe de mí la soberbia, sino que sea una persona humilde. Y terminando, dice el salmista, quiere agradar a Dios en todo. Tus dichos sean gratos en mi boca, que mi voz audible hable de tu salvación, que pida humildemente poder realizar, poder transformar mi vida y haga todo humildemente, sin ofenderte a ti, meditarla en mi corazón. Y también que nuestras acciones exteriores y las interiores honren a Dios. Y terminamos, dice Hebreos 4:13, no hay cosa creada
que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios es el dador de su palabra, para que sea mi roca y mi redentor, como termina el salmista. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Amén. Así anhela por ti, Señor, mi alma, oh, mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra. Tu palabra. Que tu espíritu dé vida en la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días, tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Oh Jesús, eres tú mi vida. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin